Le damos la cordial bienvenida a esta hora al doctor Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidencia Instituto. En su momento ha sido ministro de Economía y Finanzas. Qué gusto saludarlo, doctor Castilla. Siempre es un gusto dialogar con usted, muy amable. Buenos días, José. Gracias por la entrevista. A ver, ¿por qué hemos llegado a esta situación en cuanto a nivel de pobreza? De acuerdo a cifras del INEI, la pobreza monetaria en el Perú se ha incrementado de 27,5% a 29% en el 2023, ¿no? Pero los peruanos en situación de pobreza han alcanzado los 9.780.000, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? ¿Qué es lo que no se está haciendo bien en los últimos años en el país? ¿Qué ha pasado? Bueno, acá han confluido dos aspectos. Uno tiene que ver con el hecho de que ya hemos vivido casi 3 años un efecto de inflación elevada en el país y que ha afectado especialmente el rubro de alimentos, que tiene hemos tenido una participación muy importante en la canasta básica de los más pobres. Esto es un efecto que se ha venido diluyendo recientemente, pero que ha pegado muchísimo en la capacidad adquisitiva. Y lo segundo es que el año pasado tuvimos una recesión, una contracción de la actividad económica que derivó en el hecho de una precarización del empleo. Lo que se ha recuperado en el país ha sido el empleo inadecuado, el empleo que paga menores salarios, menores ingresos, y esto, la confluencia de estos dos factores es lo que explica por qué hoy día tenemos un nivel de pobreza similar a lo que tuvimos ante la pandemia sin tener pandemia. Entonces resulta un poco paradójico que el resto de países de América Latina estén reduciendo los niveles de pobreza y acá se estén aumentando y tengamos en los últimos 4 años pues 3,3 millones de pobres adicionales en el país. Entonces, estrictamente eso es la explicación y obviamente podemos ahondar por qué la economía cayó en recesión y por qué las herramientas públicas tienden a ser poco limitadas en su efectividad para mitigar este incremento en la precariedad y en la vulnerabilidad de los peruanos. Usted ha puesto dos temas sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué hemos caído en recesión y cómo nos ha afectado, ¿no? ¿Y por qué no podemos recuperarnos? Mire, yo creo que hay una confluencia de factores no imputables al gobierno y factores que sí lo son. Obviamente, los que no lo son tienen que ver con precios altos de bienes que importamos, precio de bienes que son claves, el precio de la soya para hacer el aceite, el precio del maíz para alimentar el pollo, el precio de los fertilizantes. Todo eso se vio incrementar y afectó de manera desmedida digamos, a la canasta básica. Hemos tenido efectos climatológicos, un niño costero todo el año que afectó de manera muy tremenda al agro, que es un sector que cayó el año pasado de manera significativa, y a sectores que son intensivos en mano de obra como la construcción, por ejemplo. Entonces, eso es imputable a factores exógenos fuera del control del gobierno. Pero un tema que no es menor es que venimos viviendo una crisis de desconfianza los últimos años que ha hecho que la inversión privada se frene en seco, a tal punto de que hemos tenido 2 años de contracción de la inversión privada en el país. Y esto creo que sí es en gran medida imputable a lo que ha hecho o no ha hecho el gobierno. Cuando la pobreza caía, la inversión privada crecía de manera acelerada a tasas de 2 dígitos. Obviamente, cuando la inversión se retrae, eso significa menos creación de empleo y eso afecta directamente a los indicadores de pobreza que tenemos en la actualidad. Entonces, ese es el segundo factor que tiene que ver con la debilidad institucional, que tiene que ver con la carga regulatoria excesiva, que tiene que ver con la incertidumbre y todo el retroceso que estamos viendo en el país. Eso es lo que explica por qué la inversión privada cae y por qué hay menos empleo para hacer frente a un incremento en el costo de vida. Antes de comentar con usted qué pues, se tendría que hacer o cómo revertimos esta situación, quisiera darle un repaso a lo que está ocurriendo en algunas regiones, Cajamarca, Loreto, Pasco, por citar tres, ¿no? Estas regiones tienen un componente bastante preocupante, ¿no? Porque han superado incluso los niveles de pobreza que tuvieron en la pandemia. O sea, ¿cómo entender esto? Cajamarca, 44% de pobreza, Loreto, 43%. ¿Por qué se ha llegado a esos niveles? En el caso de Cajamarca, que usted lo conoce muy bien.
Mire, es paradójico que esas regiones, en adición obviamente a la selva, que también ha sufrido incrementos en la pobreza, estén en una situación compleja porque son regiones que son ricas en recursos naturales y reciben cuantiosas rentas a raíz, por ejemplo, de la explotación minera por canon y regalías. Entonces, resulta bastante paradójico de tener digamos, desconexión entre mayores recursos en regiones ricas con mayor incidencia de la pobreza. Eso creo que radica, José, en la incapacidad del gobierno de efectivamente cerrar brechas y traducir esa disponibilidad de recursos en mejoras en el bienestar de la población. Eso es el meollo del asunto. Pero también tenemos factores que explican que en ciertas regiones que están alejadas de Lima ha habido un incremento en el costo de vida y eso ha afectado también la capacidad adquisitiva de los pobres en aquellas regiones. Entonces, tenemos, si uno ve el mapa regional, aparte de esas regiones, tenemos que las Tumbes, Lambayeque, han sido las regiones donde más se ha incrementado la pobreza el año pasado y eso responde evidentemente a los factores climatológicos y al impacto que se tuvo, por ejemplo, en el agro o no hubo una estación de verano y de turismo receptivo a comienzos del año pasado, justamente en aquella época, entonces, donde el niño pegó más fuerte. Entonces, tenemos una dinámica compleja. En 21 de las 25 regiones ha habido un incremento en la pobreza e incluso la pobreza ha aumentado por encima de los niveles que teníamos en la pandemia, cosa que resulta absolutamente paradójico porque se suponía que estábamos en una recuperación económica y no hemos sufrido un shock de la envergadura que tuvimos en la pandemia. No obstante ello, la precarización del país ha continuado y afectando a algunas regiones en particular. Y no solamente regiones, sino en las zonas urbanas, donde efectivamente la pobreza ha aumentado mucho más. En las zonas periurbanas de las ciudades y en particular en Lima, la pobreza se ha más que duplicado en los últimos 4 años. ¿Cómo salimos de esta situación, doctor Castilla, ¿no? ¿Cómo revertimos este tema tan delicado para el país, ¿no? Porque los entendidos en la materia, los economistas, los analistas señalan que con el crecimiento del 3% va a ser muy difícil alcanzar una recuperación o el cierre de brechas en pobreza y pobreza extrema. O sea, ¿cómo revertimos esta situación? Mire, yo creo que lo que indican mis colegas es absolutamente cierto. Una tasa baja de crecimiento o una tasa, por decir, mediocre de crecimiento de 3% hace que volver a los niveles de pobreza que teníamos en el 2019 tome casi 2 décadas. Pero la receta es acelerar el crecimiento económico. Cuando la economía crecía a 6% y la inversión privada crecía a doble dígito, la pobreza caía más o menos en torno a 4 puntos porcentuales cada año. Entonces, lo que toca es acelerar el crecimiento económico y la inversión privada. ¿Y qué frena eso? La carga regulatoria y muchos aspectos que podemos conversar. Pero si uno se fija en términos de qué rol tiene la política pública creo que tiene dos roles. Uno es la política social con programas como de transferencias, como de juntos y otros más, está mucho más, digamos, mucho más efectiva en las zonas rurales y mucho menos efectiva en las zonas urbanas, porque ahí hay problemas de discriminar entre un pobre y un no pobre, extender, por ejemplo, el programa Juntos del ámbito rural hacia el ámbito urbano, significa problemas muy serios en identificar a quiénes son los beneficiarios y obviamente está el costo presupuestal que es muchísimo más elevado. Entonces yo creo que la política social ahí tiene un gran desafío de cómo efectivamente encarar la pobreza en los ámbitos urbanos. Y lo segundo, que es esta otra dimensión no monetaria, que es la dimensión multidimensional de cierre de brechas en el país. Y lo que estamos viendo lamentablemente es que las brechas se han ido aumentando de manera desmedida. Uno, por ejemplo, ve en el sector de educación, según la encuesta de hogares, tenemos que básicamente menos del 20% de los chicos que están en segundo grado pasan con nota satisfactoria los exámenes de lectura y matemáticas.
O vemos que, por ejemplo, el acceso al combo, al paquete de servicios básicos, que incluye servicios de agua, saneamiento, electricidad, telefonía móvil e internet. En el caso de Puno, por dar un ejemplo, solamente le llega el conjunto de ese paquete de servicios, solamente le llega al 15% de la población, lo que significa que el 85% de la población puneña no accede a esos servicios que son los básicos para justamente solventar la calidad de vida de un hogar en esa región. Entonces, la segunda dimensión es cómo hacemos mucho más efectiva la intervención pública para el cierre de brechas, y esa es una tarea también donde lamentablemente, pese a la inyección de recursos, hemos tenido resultados bastante exiguos en el país. Ahora, usted ha mencionado algo bastante puntual, doctor Castilla, que la pobreza también ahora ya afecta a las zonas urbanas, periurbanas. Entonces, ¿cómo es que vamos a proyectar programas sociales en zonas urbanas mucho más complejas, ¿no? Con un alto nivel de informalidad como el que tenemos en el país? Mire, y el claro ejemplo de eso, José, es cuando se intentó hacer en la época saliendo de la pandemia, se desplegaron todos estos programas de Yanapay, de bonos universales, que fue la única alternativa que se utilizó. Pero el problema es no solamente en la identificación de los beneficiarios, sino que lo que efectivamente rompe la pobreza a través de estos programas de transferencias es que condiciona esa transferencia a mejoras digamos, en el ámbito de educación, de salud, tener completa la vacunación de los niños, los controles de las madres gestantes, el monitoreo de crecimiento de los niños, cuestiones que son mucho más fáciles de manejar cuando se tienen poblaciones más focalizadas en el ámbito rural. Hacer eso en ciudades en los conos de Lima, por dar un ejemplo, se torna mucho más difícil porque solamente repartir plata, eso no te ayuda a romper la pobreza de manera sostenible. Eso es un parche, amortigua muy, muy parcialmente y no sustituye obviamente la creación de empleo y ojalá empleo de calidad, que es el problema central que tenemos en el país. Entonces creo que ahí la política social es muy, muy limitada y sería un riesgo a tratar de ampliar programas como Juntos a las ciudades. Y hay un claro ejemplo, cuando la Argentina ha sufrido crisis y múltiples crisis en su historia y decidió ampliar programas de transferencias al ámbito urbano, ha sido parte de la bomba de tiempo que comenzó a erosionar, digamos, la sostenibilidad de las cuentas públicas y se prestó a un uso clientelar. Entonces, es mucho más difícil por estas consideraciones el tipo de intervención que es en el ámbito urbano y lamentablemente ahí está el foco de la pobreza hoy día en el país. Hace una década decíamos que el Perú era un país que podía exhibir un crecimiento de su clase media. Hoy esa clase media está totalmente deteriorada. ¿Cómo está afectando esta situación a la clase media en estos momentos, doctor Castilla? Mire, la clase media se ha visto disminuir, probablemente en su momento llegó a significar un 45% de la población y ahora probablemente no alcance a un tercio de la población. Y la clase media es absolutamente fundamental para la estabilidad política del país y para la cohesión del país. Pero lo que tenemos también, José, es el segmento vulnerable que carcome a la clase media. Hoy día podemos tener a una familia que depende pues, de sus ingresos para hacer frente al costo de vida, para pagar lo que tiene que pagar en alquiler, transporte público, pero si esa persona pierde su empleo o si el jefe o la jefa de hogar sufre una enfermedad catastrófica, esos casos automáticamente significan caer debajo de la línea de pobreza y aumentan. Entonces ahí tenemos que un 60% de la población, 6 de cada 10 peruanos, es o pobre o es vulnerable. Y ese es un aspecto que está íntimamente ligado con esta precarización de la clase media en el país, donde hoy día tenemos una clase media mucho más vulnerable y mucho más dependiente de la actividad económica para poder generar ingresos suficientes y darle un mínimo de calidad de vida a su hogar. Una última pregunta, doctor Castilla. ¿Sería un error del gobierno caer en la tentación populista, en repartir bonos? Lo que hay que generar productividad, niveles de ingresos y sobre todo generar confianza en la inversión privada. Esa debería ser la fórmula.
Esa es la fórmula, pero evidentemente hay segmentos de la población que sí son vulnerables y que están sintiendo hambre. Y yo creo que no se puede tampoco demonizar la intervención pública. La intervención pública debe estar dirigida a aquellos segmentos que más lo necesitan. Entonces, todo lo que signifique a un adecuado abastecimiento de las cocinas y comedores populares es importante, pero yo creo que si uno pretende salir de la pobreza a través de dádivas y transferencias y bonos, ahí estamos mal. Caer en el populismo es un riesgo. El Congreso se ha dedicado, por ejemplo, a legislar supuestamente sobre pretexto de la recesión y la inflación, haciendo medidas totalmente populistas, y el riesgo que tenemos es ese, es aumentar los problemas sociales con cariz populista y clientelar. Es un riesgo que no nos podemos dar el lujo, porque ahí lo que estaríamos haciendo es solamente estaríamos exacerbando el problema, porque eso haría el crecimiento mucho más difícil de lograr a tasas mayores, que es lo que se requiere en el país. Doctor Luis Miguel Castillas, director ejecutivo de Evidenza Instituto, ex ministro de Economía y Finanzas, y como siempre le agradezco la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, muy amable, doctor. Muy amable, José, buenos días.